Muy buen día. El día que compartimos el principio de oración, tercera parte, la oración es acción, tuvimos varios problemas, no solamente técnicos, sino también de otra índole en la iglesia. Y uno de los problemas graves que tuvimos es que perdimos gran parte de la grabación. Solamente pudimos recuperar algunos minutos de la parte final de la enseñanza. Así que quiero volver a darla para que esté completa la parte primera, segunda, tercera y la cuarta que vendrá también en una siguiente ocasión. Así que en resumen, quiero compartir el principio de orar, tercera parte, la oración es acción. En aquella ocasión leímos en el libro de Éxodo capítulo 14, donde dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación de Jehová, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. En esa ocasión en la que compartimos esta enseñanza, hablamos acerca de Moisés y el pueblo de Israel, que estaban dispuestos a cruzar el Mar Rojo. Así que tenían un gravísimo problema delante de sus ojos. Delante de ellos estaba el mar. Detrás de ellos venía el ejército completo de Faraón, el ejército de Egipto, con todos sus carros y su gente de a caballo. A sus costados tenían los montes, los cerros, así que no tenían hacia dónde huir. Moisés no tenía idea de cuál era la salida que Dios le iba a dar. El pueblo de Israel no tenía idea de si iban a salir con vida o no. De hecho, la gran mayoría, supongo yo, estaban tan asustados que dijeron: aquí moriremos. ¿Y para qué Moisés nos habrá sacado de la tierra de esclavitud de Egipto? Porque preferimos 1000 veces ser esclavos antes que morir a espada por el ejército egipcio o ahogados en el mar. Sin embargo, la salida que el Señor les mostró fue una salida milagrosa, pues como sabemos nosotros por la historia bíblica, el Señor abrió el Mar Rojo en dos e Israel pudo pasar por tierra seca, y detrás de ellos los egipcios murieron ahogados. Así también nosotros, cuando estamos frente a una circunstancia adversa y hacemos una oración y pedimos y rogamos y suplicamos, hay un punto en el cual el Señor dice: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. O en este caso sería: ya deja de clamar, ahora actúa, porque la oración también es acción. Es cierto, sí tenemos que clamar, sí tenemos que doblar nuestras rodillas, sí tenemos que pedir, sí tenemos que estar constantes en la oración, pero llega un punto en que esa oración, esa fe, tiene que ser activada, así como el Señor le dijo a Moisés: ya no clames a mí, ahora dile al pueblo de Israel que marche. Otro ejemplo lo encontramos en el Evangelio según Juan, el capítulo 5, los versículos del 2 al 9, donde dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Pues nosotros sabemos que en realidad esta historia no es tal cual era entendida por la gente en ese momento, sino que era más bien una tradición, era una fábula que se había extendido en algunos pobladores de Jerusalén. Por algún motivo físico,
que no podemos comprender en este momento, de vez en cuando el agua de Betesda se movía. Quizá tenía algunos remolinos internos o qué sé yo, pero el agua se movía. Y la gente pensaba, por tradición, que era un ángel el que descendía para bañarse en ese estanque. Y al bañarse, la gente que descendía al estanque junto con el ángel era sanada. Sin embargo, en toda la historia no encontramos ninguna persona que haya sido realmente sanada, porque era simplemente eso, un mito, una mentira, una tradición de los hombres. Tuvo que llegar el Señor Jesús para realmente realizar este milagro en este paralítico y Él sanarlo. Y es que las tradiciones de los hombres invalidan la palabra de Dios, según dice Mateo capítulo 15, versículos 1 al 6. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y es que las tradiciones de los hombres realmente invalidan la palabra de Dios. Nosotros tenemos que actuar, sí, pero actuar amparados en la palabra, actuar amparados en lo que Dios dice, en lo que Dios nos aconseja, en lo que Dios nos ordena, no en lo que las tradiciones nos dictan, no en lo que la mayoría de la gente hace porque así tiene que hacerlo. Esta gente enseñaba como doctrinas mandamientos de hombres y por eso les iba mal. Tenemos que tomar acción como individuos y también tenemos que tomar acción como iglesia. Hablando de tomar acción como individuos, dice en Hechos capítulo 9, versículos 10 al 15. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Decía el versículo 11, el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Él no le dijo simplemente ora por él, clama por él, sino que le dijo: levántate, ve, toma acción. Y esa misma acción es la que nosotros tenemos que tomar luego de haber orado, porque la oración es acción. Oramos y actuamos, oramos y actuamos. Si yo estoy pasando por una necesidad económica y le digo al Señor que necesito su bendición, no puedo quedarme de rodillas en casa esperando la bendición. Tengo que pararme, ir a trabajar, tomar acción, hacer un negocio, hacer un plan, hacer una estrategia, esforzarme en el trabajo, hacer horas extras, etc. Sí, es cierto, tengo que orar, pero también es cierto que tengo que tomar acción. Para el hecho de tomar acción como iglesia, vamos a leer en Daniel capítulo 11, versículo 32, donde dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Bueno, este pasaje de Daniel capítulo 11 está hablando de una parte específica de la historia a la cual no nos vamos a remitir en esta ocasión, pero quiero tomarlo como principio de Dios. Y el principio dice así, que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. La iglesia debe tomar acción así, esforzándose y actuando, adorando, extendiendo el reino y sirviendo. Ahora sí, luego de este pequeño resumen, que por supuesto es poquísimo comparado con lo que vimos realmente en aquella ocasión, pero al menos son los textos que compartimos y quiero que escuchemos pues la culminación ahora sí de este video de lo que es el principio de orar, la tercera parte: la oración es acción.
Entonces dice el versículo 32: con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Es decir, hay que orar, hay que clamar, pero también hay que esforzarse y actuar. Hay que tomar acción. Si nos quedamos de rodillas, quizá las cosas nunca lleguen a suceder. Pero si nos postramos de rodillas, oramos, clamamos y luego nos levantamos y ponemos esa fe en obra, entonces las cosas sí pasarán. Tú puedes doblar tus rodillas y decir: Señor, te pido por los vecinos que están alrededor del local de la iglesia. Así puedes decir. Pero debes levantarte de esas rodillas, orar por mis vecinos para que sean tocados, para que vengan al conocimiento de Dios. Pero después de levantarme de la oración, puedo ir y tocarle la puerta al vecino y hablarle del amor de Dios, predicarle el evangelio y decirle que se arrepienta de sus pecados. ¿Por qué? Porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia adora, la iglesia ora, la iglesia tiene comunión con Dios. En segundo lugar, la iglesia extiende el reino. Y en tercer lugar, la iglesia sirve y ayuda. Voy a repetir los tres. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia adora, la iglesia ora, la iglesia tiene comunión. 2, la iglesia extiende el reino. 3, la iglesia sirve, la iglesia ayuda. Nosotros como iglesia local estamos adorando a Dios, estamos orando. La iglesia tiene que orar junta. Tiene que orar junta. Y el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Va a llegar el día de oración. Ojo con esto, va a llegar el día de oración y no vas a poder ir. ¿Sabes por qué no vas a poder ir? Porque justo tus hijos están en exámenes en esa semana. No vas a poder asistir a la reunión de oración porque no tienes los pasajes para ir a la reunión de oración. Va a llegar la reunión de oración y no vas a poder ir porque justo juega la Alianza con la U. Algo va a pasar. Va a llegar la reunión de oración y justo va a jugar tu equipo favorito. Es decir, van a haber 1001 pretextos para que no asistas, pero tienes que esforzarte, porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Lo segundo, la iglesia tiene que extender el reino. ¿Estamos extendiendo el reino? No estamos haciendo nada o casi nada por extender el reino. Y eso tiene que pasar, pero antes de actuar, primero tenemos que orar. La oración en conjunto. Yo sé que ustedes oran solitos, pero tenemos que orar en conjunto también. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Te levantarás de la oración y Dios te dirá: ya no clames, ahora marcha, ahora anda. O como el paralítico de Betesda, 28 años has estado acostado ahí esperando que Dios haga un milagro en ti. 28 años has estado clamando y nunca ha pasado nada en tu vida. Ahora yo te digo, dice el Señor, levántate, toma tu lecho y anda.